Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras y tenemos un tema muy especial esta semana por el carácter práctico y por un apóstol Pablo que deja el tema teológico para abordar ahora ese corazón de pastor hacia una iglesia que pues nació con él también, diríamos, de acuerdo a lo que dice la lección. Tenemos un invitado especial con nosotros, en nuestro líder JA de la Asociación Suroccidental, el pastor Jonathan Gallegos. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Un placer, como siempre, estar de nuevo acá. Bueno, pastor, ¿qué impresión general del tema de la semana? Bueno, es interesante que tocan varios tópicos, incluso algunos personales de Pablo, pero en general, o al inicio, está mostrando como la necesidad de nosotros defender lo que creemos y tener algo de celo por esa fe que nosotros profesamos y que predicamos, tener como ese celo que deberíamos presentar en algunos casos cuando se necesita defender nuestra fe o algo por el estilo. Importante, así que seguimos aprendiendo de Pablo detalles y vislumbres importantes en estas lecciones. Hablemos de ese corazón de Pablo, que es el tópico que se aborda ahora. Al parecer, Pablo se está esforzando por aclarar o por de pronto tener un mejor ambiente con los Gálatas. Se había presentado como una situación y Pablo técnicamente el verbo que usa es implorar, Pero yo lo veo desde la perspectiva de un padre espiritual hablándole a sus hijos, que está preocupado por unas situaciones que está viendo y por supuesto como las distancias en ese entonces y el transporte no era fácil, pues ir hasta allá era difícil, así que él intenta en un escrito, en una carta, tratar de darles a entender que él está preocupado por ellos como un padre, como ese padre espiritual que él es hacia ellos. Es importante ese aspecto en la vida de Pablo porque es un hombre que siembra la verdad, levanta una iglesia, pero luego aparece para mirar cómo van sus hijos. Sí, eso es interesante, ese seguimiento que Pablo no hace solamente con los Gálatas, sino con todos. No solamente va, da el mensaje y se va, sino que trata de estar en constante comunicación con ellos y por lo que entendemos del escrito, no solamente saber cómo están a nivel general, sino como en varios aspectos aún muy personales, Pablo se esmera como por estar pendiente de su feligresía y eso habla muy bien del pastor Pablo. Y eso nos lleva a un mensaje para los misioneros de hoy, ¿no? Sí, correcto. A veces traemos la gente, nos olvidamos. ¿Qué mensaje podríamos darle a los misioneros de la actualidad? Bueno, muy simple. La orden de Jesús no solamente es ir a traer la oveja perdida, sino que también hay que cuidar a las 99. Es una orden, digamos, dual, donde el Señor dice, bueno, ve y busca la oveja perdida, pero asegúrate primero que las 99 estén bien en el redil. Pablo lo hace muy práctico porque Pablo no deja de predicar el Evangelio, no deja de hacer su recorrido, pero a la vez está muy pendiente de sus feligreses y insisto en algo, no solamente a nivel general, cómo están bien, sino en asuntos muy particulares que él menciona, en algunos casos con nombre propio. No, y es cierto, sí, las listas que aparecen a veces hasta capítulos enteros Correcto. dedica a dar nombre, decir cualidades, ellos me atendieron, ellos estuvieron conmigo. Pastor, ahí hay una pregunta importante que colocó el autor de la lección y es, ¿en qué aspectos de nuestra vida se desarrolla el carácter de Jesús, en cuáles no? Porque al final es el carácter lo que determinará poder estar con el Señor. Todos hemos escuchado que nosotros debemos dejar que Cristo haga la obra en nosotros. Y Él es fiel y justo para terminar, la verdad, Amén. Esa obra que Él inició en nosotros. Y yo creo, pastor, que todos hemos experimentado algún cambio cuando nos acercamos al Señor. Y eso es interesante y es hasta muy lindo, vernos tal vez con una miradita hacia atrás, cómo éramos antes de conocer el Evangelio, cómo fuimos al inicio de conocer el Evangelio y cómo somos ahora. Y seguramente encontraremos aspectos de nuestra vida que han cambiado. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer. Algunos cambios son conscientes, otros inconscientes, pero hemos cambiado. Eso es lindo verlo. Correcto. Solamente corremos un error o un peligro y es de pronto creer que ya es suficiente. Y claro, a veces nos comparamos con otro feligrés, con otra persona. Yo mejor. Nos vemos mejor, correcto. Nos vemos a una mejor escala, tal vez, a un mejor nivel. Pero ¿y si nos comparamos con Cristo, que realmente es nuestra medida referente? Nos damos cuenta que todavía nos falta mucho en este recorrido. Y ahí vendría otro riesgo y es desalentarnos. Correcto. ¿Qué mensaje podríamos darle a aquel que de pronto
tiene su lucha y dice, pero es que yo no he progresado, cuando en realidad se ha progresado. Claro que sí. Es lo mismo. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel para terminarla. Así que si Cristo ya empezó una obra en nosotros, como ese carpintero divino que Él es, pues le va a tomar de pronto en algunos más tiempo que otros, pero nos va a pulir, nos va a trabajar y al final va a presentar de nosotros como un buen carpintero que presenta un buen mueble para la venta o para exposición. Asimismo, Cristo presentará a un cristiano diferente cuando haya terminado la obra en nosotros, cuando Él venga por segunda vez. Pastor, ¿ser o hacer? Sí, es un desafío que el apóstol Pablo le presenta a los Gálatas. El autor de la lección hace un recorrido por varios textos donde el apóstol insiste en que ser imitadores, correcto. Y él se coloca como referencia. Es algo muy interesante que haga Pablo, porque yo creo, pastor, que muy difícilmente nosotros hoy día le diríamos a alguien, miren, sean como yo, así como yo soy de Cristo. Pero trato de entender que el apóstol Pablo sabía que la gente necesitaba un referente, digamos, más visible. Él hablaba de Cristo, él hablaba de Jesús, pero en sí la gente no lo veía. Entonces, él trata de colocarse como ese referente visible. Sin embargo, a los Gálatas da un mensaje un poquito más allá. No solamente imiten en lo que yo hago, sino como yo soy. Exacto. Y eso es algo más interesante aún. Porque el hacer, pastor, puede ser fácil comparado con el ser. Pero al final la esencia se trata de ser, no tanto de hacer. Correcto. Yo puedo hacer sin ser, pero no puedo ser sin hacer. Repetimos eso, pastor, interesante. Claro. Yo puedo... Sí. Hacer sin ser. Es decir, yo puedo hacer obras sin tener un corazón consagrado. No, y Elena G. de White dice en Camino a Cristo que la persona que de pronto no es convertida para quedar bien con la gente hace cosas. Correcto. Por eso el hacer sin ser es técnicamente fácil, pero no es lo esencial. Claro, también es imposible ser y no hacer. Pero lo que el apóstol Pablo intenta decir es, miren, es más importante ser que hacer. Al parecer los Gálatas no tenían problema de comportamiento, no era que se estuvieran comportando mal o algo así. Más bien Pablo se da cuenta que tal vez su actuar no estaba basado en la razón correcta y por eso les dice, miren, es más importante ser que hacer. Entonces ahí es donde yo invito pues, a quienes nos ven y nos escuchan, claro, podemos hacer y hay que hacer, y eso es excelente, eso hay que hacerlo. Pero debemos preocuparnos por ser, por tener un buen corazón entregado al Señor, por rendir al yo a Cristo para que Él more en nosotros y por supuesto el hacer va a ser resultado de esa conversión interna. Correcto. Y es ahí donde el punto clave es que Cristo sea el fundamento de todo lo que... De todo, pastor, el Evangelio eterno. Cuando el ángel sale y habla del Evangelio eterno, pues el Evangelio es Cristo, ¿no? Es eso que hizo Cristo por nosotros. Así que Cristo al final es lo más importante en todo lo que nosotros hablamos. Cristo es el que le da razón a todo lo que hacemos y predicamos. Y ese llamado de Pablo me parece interesante porque hay una iglesia en Galacia que está confiando en las propias obras, ¿no? En el hacer. Correcto. Cuando hay un Pablo que se entregó tanto que dijo, lo que yo tenía en la carne que era grande, importante, lo tengo como basura. Correcto. El apóstol Pablo pues hace un trabajo interesante con los Gálatas que no tienen problema de comportamiento como otras iglesias que él fundó. Corinto, por ejemplo. Exacto, que había un desorden. Problemas graves. Ahí donde yo miro el ojo pastoral de Pablo. Él se hubiera podido conformar con las buenas obras de los Gálatas. Sin embargo, se esfuerza en decir, está bien las obras, es excelente, pero hay que ir un poquito más allá. Pastor, en esta misión que nos lleva a muchas culturas, a muchos tipos de prácticas que la gente tiene, aparece un tópico importantísimo y es, yo me hice como ustedes. Sí. Es el tópico que nos habla como Pablo para ganar la gente, dice, se hace siervo de todos, pero esto tiene sus riesgos y también tiene sus bondades. Correcto. Se habla de la contextualización, Esa es la contextualización del Evangelio. ¿Hasta qué punto, sería la pregunta, yo puedo contextualizar algunas cosas del Evangelio para acercarme a una cultura o a una subcultura dentro de la nuestra? Y es importante que nosotros podamos entender la cultura donde estamos para que el mensaje pueda ser claro y aplicarlo como debe ser, al lugar donde debe ser aplicado. Y yo recuerdo, pastor, alguna ocasión fuimos a una comunidad indígena a predicar el Evangelio.
y le preguntamos a la gente si querían que volviéramos. Pastor, y nadie contestaba, nadie decía nada. Y nosotros preocupados, ¿será que no les gustó y tal? Alguien nos dijo, pregúntele al cacique. Entonces fuimos donde el cacique y le preguntamos si queríamos que volvieran. Él dijo, por supuesto, vengan. Ahí todo el mundo aplaudió. Yo entendí que en esa cultura o en esa subcultura, pues el cacique tiene una voz relevante. Lo que él diga. Lo que él diga, correcto. Más allá de lo que la gente quiera o no, Correcto. o esté correcto o incorrecto, así es la cultura de ellos. Ahí entendí lo importante de uno contextualizarse en lo que uno está haciendo. Entonces la pregunta es hasta qué punto la contextualización puede darse, hasta dónde es el límite. Nosotros lo vimos mucho con el trabajo con jóvenes. El joven responde mucho a alguien que se le muestra con mucha confianza, igual juvenil, que se ríe con él, que juega con él. Eso de alguna forma es contextualización del Evangelio. Correcto. Si nosotros llegamos al joven de una manera rígida, de una manera más concreta, más estructurada, más conservadora, pues de pronto atiende, pero no atenderán la misma cantidad que si yo llego de pronto sonriendo, jugando con ellos, acercándome, aún en mi propia ropa y todo lo demás. Ahí hay que mirar esa contextualización del Evangelio, que en algún caso puede ser peligrosa si ponemos un principio de fe en riesgo. Correcto. Que por ganarme a una cultura yo voy a dejar atrás un principio de fe. No, hay que ser firme en los principios de fe, pero debemos acercar el Evangelio lo más que podamos a todas las culturas. No hay que comprometer el contenido del Evangelio, Correcto. pero sí hay que seguir el ejemplo de Pablo, que se hace judío a los judíos, Correcto. a los gentiles para alcanzarlos. En asuntos que realmente no, digamos, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo cuando hablaba de la circuncisión. Ajá, correcto. Él decía, realmente, si sí o no, pues no hay necesidad, porque no es un tema, no es un principio de salvación. No así, por ejemplo, que digamos, bueno, vamos a guardar otro día de reposo para acercarnos a los que guardan otro día. No, el día de reposo es el día de reposo que el Señor guardó. Pero hay cosas que podemos manejar según la cultura donde nosotros estamos. Así es, pastor. Llegamos a otro punto y es que Pablo recuerda a los que nacieron con él espiritualmente, el ayer y el hoy, Sí. y nos deja también lecciones importantes. Pablo sufría una enfermedad que algunos, digamos, no están seguros exactamente ¿Qué era lo que sí. tenía, no? Algunos mencionan que de pronto era malaria que tenía, o lo más seguro era un problema visual. Al parecer destilaba algo de materia, en fin, porque él le dice a los Gálatas, estoy seguro que ustedes sacarían sus propios ojos para dármelos a mí. Así que da una referencia de su situación. Hay que entender, pastor, que en aquel entonces las enfermedades eran consideradas castigo divino, de alguna forma, eran resultado del pecado, de cierta pecaminosidad. Pablo pudo haberse escudado en decir, Señor, tú me diste esta enfermedad por alguna razón, pues yo me quedo aquí encerrado en mi casa, no salgo, no hago nada, ¿cierto? Como culpando de alguna manera a Dios o a sí mismo, pero no lo hubiera usado como excusa para eso. Y no sucedió eso, al contrario. Pablo, con su aguijón en la carne, como él lo menciona, hace el recorrido, instala iglesias, sigue avanzando, sigue pendiente de la gente. Por supuesto, necesitaba ayuda en algunos casos para que escribieran por él, bueno, en fin. Pero no se limitó por su enfermedad o no se acomplejó, al contrario, él siguió trabajando. Eso por un lado. Y por el otro, siendo que podía ser una piedra de tropiezo para otros, Pablo tampoco se sintió intimidado por eso. Porque la gente podía ver su condición, que al parecer era visible, que la gente lo notaba de inmediato y podían decir, no, este hombre no, porque tiene cierta enfermedad. Y él no. Cuando lo escuchaban hablar o leían sus escritos, al contrario, Pablo mostraba mucha seguridad de su llamado, de su compromiso con el Evangelio, y eso también es de admirar. Pastor, y en este tópico, como siempre, en nuestro programa buscamos llevar mucha esperanza a nuestra audiencia. Aquí la lección habla de que una y otra vez Dios ha usado la adversidad inexplicable en algunos casos para desplegar su misericordia, su gracia y poder ayudar a quien necesita ayuda. Hablemos de aquel que sufre al otro lado y que de pronto no entiende por qué. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que he leído en varios lugares, no conozco el autor, pero dice, la prueba de hoy es el testimonio de mañana. Entonces hay personas que están pasando por pruebas, por dificultades de cualquier tipo, pueden ser emocionales, familiares, económicas o de salud,
y consideran que eso debe mermarlos en el entusiasmo de la predicación del Evangelio. Pero Pablo es un ejemplo de lo contrario. Aún las limitaciones, sean físicas o de cualquier tipo, pueden ser un testimonio para otros. Cómo Dios, a pesar de, o digamos usando eso que me está pasando, que no es tan bueno al parecer, realmente es un testimonio para otros. Entonces puede ser que alguien que nos esté viendo esté pasando por una enfermedad y se siente mal en su ánimo, haya decaído. Al contrario, muéstrale al mundo que a pesar de tu enfermedad, Dios tiene misericordia contigo, te sostiene, te mantiene y que puedes contarle a otros las bondades del Señor. Y yo subrayo lo que acaba de decir Pastor, porque nadie mejor para ayudar a otros que quien ha pasado por una prueba y ha visto la bondad del Señor. Por supuesto, así es. Eso lo cuenta el que lo vive, lo puede contar de una manera mejor que le puede llegar a la gente. Yo como pastor puedo contar la historia de otro en alguna situación especial, pero qué mejor experiencia que el mismo que cuenta lo que ha sucedido en su vida y cómo el Señor pasó junto con él esa tormenta y ahora lo cuenta como testimonio. Y pastor, aquí viene algo práctico, ¿no? Hay gente que vive como plañideras, lamentándose, proyectando sombras sobre otros. Cuando uno encuentra un apóstol Pablo que aunque tenía sus problemas, y si uno le lee la lista de problemas que tenía, perseguido, tuvo que escapar, el peso de las iglesias, él ministra a otros. Ese es un buen remedio para nuestros propios problemas. Por supuesto, y es de admirar. La lista que Pablo presenta de sus sufrimientos es impresionante. Ninguno de nosotros nos ha apedreado, por lo menos en los tiempos más modernos. 40 veces azotado menos una, sí, dice correcto. Eso, escapó de noche, bueno. Encarcelado, náufrago en el mar. Y al contrario, pareciera que el ánimo de Pablo no se menguara, sino que creciera. Era interesante ver esa perspectiva con la que Pablo ve los problemas. O sea, no los veía como, bueno, ya voy a dejar de predicar entonces para cuidarme, estoy enfermo, he pasado malas noches, me han encarcelado. No, al contrario, uno escucha a Pablo diciendo, esto es una prueba más, vamos a superarla con la ayuda de Dios y vamos para adelante. Quiere decir que vamos por el buen camino, entonces sigamos y sigamos y sigamos. Eso es de admirar, pastor, porque generalmente nosotros, los humanos, al menor problema, pues damos un paso atrás o al costado. Pablo nos enseña que no, que hay que seguir y perseverar en eso. Y ahora veo con mayor valor ese pensamiento de Elena de White que dice que para los desalentados y desanimados el remedio es fe, oración y trabajo. Así es, pastor. Hablemos del tópico final de este estudio tan especial de esta semana, tema de decir la verdad. Pablo le escribe a los Gálatas, ¿Qué implicaciones tiene ser franco, sincero, reprender? Así es. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Por deciros la verdad, sí, señor. Al parecer Pablo sabía que lo que le estaba diciendo podía de pronto molestar a algunos, pero Pablo dice, aún diciendo yo la verdad, o mejor, soy más amigo aún, o hago más la figura de padre espiritual si les digo la verdad. Si no se las digo, de alguna forma sería alcahueta, es como lo que yo interpreto del apóstol dilema Pablo. Ahí. Claro, entonces la pregunta es, ¿decir la verdad o que nos digan la verdad puede chocar? Bueno, decir la verdad no es sencillo. A veces preferimos no decirla, eludir el compromiso de decir la verdad simplemente para evitar una confrontación o evitar algo. Pero Pablo nos dice, es mejor decir siempre la verdad. Segundo, ¿cómo tomo yo a quien me dice la verdad? Eso es diferente. ¿Cómo puedo yo mirar a la persona que me está diciendo la verdad? Yo puedo mirarla como un enemigo, y es lo que Pablo está diciendo, yo no soy enemigo por decirles a ustedes la verdad. Simplemente, al contrario, soy su amigo. Y la verdad incomoda a veces, pastores, es una realidad, a veces nos incomoda la verdad, porque es una perspectiva de alguien que me está diciendo algo que yo creo que es incorrecto, pero que es verdad por lo menos para él. Así que yo, por lo menos en mi vida, he aprendido que la verdad, aunque incomoda, es mejor escucharla. Y es mejor aprender a tomar la verdad de la mejor manera. Creo que todos lo vivimos en el cambio cuando conocimos el Evangelio. Cuando, en mi caso personal, pastor, yo era monaguillo, era sacristán, era en la iglesia católica. Cuando empecé a conocer las verdades tan ciertas de la Biblia, pues eso incomoda, porque de alguna forma yo tenía un estilo de vida acostumbrado a guardar otro día de reposo, otros servicios, otras situaciones totalmente. Pero la verdad es la verdad, así me incomode. Correcto. Y más las verdades eternas son la verdad, eso no lo podemos cambiar porque a mí me incomoda. O me acomodo yo a la verdad, pero no puedo acomodar la verdad a mí o a mi estilo de vida. Sí.
¿no? Y la palabra dice que la Sagrada Escritura es como espada de doble filo, ¿no? Correcto, que El atraviesa. Señor produce heridas, pero luego sana para bien, ¿no? Correcto. Y a veces las noticias de Dios son así, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero agrega también que la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? En Cristo Jesús, así Pero es. hay gente que de pronto quiere ignorar el diagnóstico del médico, ¿no? Que dijo que tenía cáncer, no, yo no lo creo. Con eso no se soluciona. O sin ir al médico que nos puede decir por qué estamos sufriendo. Y el tratamiento. Y el tratamiento. A veces, por ignorar esa verdad, cometemos el error de buscar a Cristo, que realmente puede solucionarnos cualquier situación de vida que tengamos. Así nos incomoda un poquito la verdad que estamos descubriendo, pero es en Cristo donde nosotros podemos hacerla. Otro aspecto es cómo decir la verdad. Así, hay que saber cuándo, cómo, dónde, Correcto. en qué términos y en qué tono, ¿no? Porque a veces nosotros leemos los relatos de Jesús y decimos, no, es que Jesús era firme. No, realmente estamos colocándole el tono a Jesús. Oh, sí. Porque en el escrito no aparece el tono como Jesús lo dice. Seguramente Jesús decía la verdad con tanto amor que la gente quedaba agradecida con el ejemplo, la mujer pecadora. Jesús nunca le dice a la mujer pecadora que ella no era pecadora. Al contrario, le dice, hija, tú vete, pero eso sí, no peques más, porque vienes pecando demasiado. Ya no peques más. Le dijo la verdad, pero de una forma que ella salió agradecida y al contrario, pues más cercana a Jesús. Y usted dice algo que no pasó inadvertido, que a veces la gente piensa, Jesús dice generación de víboras y ellos creen que está furioso, exacto, sí. Cuando de pronto pueden haber lágrimas como las que hizo allá sobre el monte de los Olivas, cuando miró a Jerusalén. O cuando miró a los discípulos en la barca diciendo, pero ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le ponemos el tono nosotros. Sí. Pero Jesús seguramente se volteó con todo el amor y dice, pero ¿por qué teméis si yo estoy aquí con vosotros? No, y me recuerda el encuentro de las miradas de Pedro y Jesús en el momento en que Pedro lo niega. Fue tan especial esa mirada que no fue reprensión, sino hizo que el viejo anciano apóstol llorara amargamente, ¿no? Correcto, eso es interesante. Si hubiera encontrado una mirada diferente, reacciona diferente. Pero Jesús dice la verdad con un amor. De eso debemos aprenderlo nosotros. Pastor, ¿cómo Cristo se puede formar en nosotros? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Esa pregunta final, pastor, para mí tiene como el contexto completo de la lección. En nosotros debe verse reflejado el carácter de Cristo. ¿Qué tanto nos falta? Es la pregunta. Cada uno lo sabe, cada uno lo entiende. Ahora, ¿cómo se forma ese carácter? Muy simple, pastor, por contemplación. Yo me parezco a quien contemplo. Si mi figura referente es un artista, pues así mismo me va a parecer, o alguien del mundo me va a vestir así, voy a hablar así, y por supuesto será mi referente. Pero si pongo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pues así mismo mi carácter poco a poco se irá haciendo más semejante a Cristo. Gracias, Pastor Jonathan. Sencillamente el evangelio que predicamos debe ser el evangelio que vivamos. Amén, así es. Gracias, Pastor, por estar con nosotros, y a ustedes, gracias por acompañarnos cada semana. Bueno, pastor, un placer como siempre, que el Señor los bendiga a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Amén, que así sea. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.